Tengan buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada, grupo 2. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Primero vamos a continuar hablando de descripción de macizos rocosos y a continuación vamos a hablar un poco de qué debemos hacer para llegar al siguiente examen. Entonces empecemos. Empecemos con la presentación. En un instante aparece en su pantalla. Muy bien. Entonces, déjenme solo ver, estamos bien en cuanto a salas y todo aquello, y nos sumergimos en esto. Descripción de macizos rocosos. Capítulo 3. Hemos dicho, hay una metodología para esto. Estamos en la tercera clase, de modo que nos ha quedado muy claro y entendemos, solo recordamos. Primero, la descripción y zonificación de un afloramiento. En esa zona de ese afloramiento o en cada zona hay que ver la matriz rocosa, luego las discontinuidades, después el macizo rocoso y por último la clasificación geomecánica y caracterización global del macizo rocoso. Eso representa encontrar un afloramiento, ahí está nuestro afloramiento y lo estamos analizando. A continuación, ese afloramiento, dividirlo en zonas que tengan la misma litología y otras características. Y en cada zona, describir la matriz, las discontinuidades y el macizo. Si hablamos de matriz, hemos visto que hay que identificar, ver la meteorización y la resistencia, lo que quiere decir que aquí, por ejemplo, hay que identificar el tipo de material. Hemos visto cómo hacer. Esta de acá es una caliza, esta es una marga. Luego ver la meteorización con tablas, si es fresco meteorizado o moderadamente meteorizada. Y por último, la resistencia con martillo. Se golpea, se rompe, no se rompe con martillo de geólogo o en su caso el martillo Schmidt. Y ahí está la resistencia. Y después de eso hemos dicho hay que pasar a las discontinuidades y describir todo lo que está aquí: orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia en las paredes, abertura, relleno y filtraciones. Y hemos entendido qué es qué, ¿no? Y después de aquello hemos dicho eso hay que hacer en campo, y para describir todo eso, este hombre tiene una planilla en ese sentido. Y ya no vamos a ver el detalle, solo hemos visto la clase anterior y hemos empezado diciendo, y lo primero es la orientación, esta primera parte de las discontinuidades, la orientación con medida de brújula. Y ahí hemos dicho, esta es una brújula, hemos entendido cómo ver el norte. A continuación, cuál es la dirección de buzamiento, cuál es el rumbo, cómo mediríamos alfa, beta, cómo mediríamos delta en esa brújula. Y de ahí hemos entendido muy bien qué es alfa, qué es beta, qué es delta, qué es beta, el ejemplo, por qué eso aparece ahí. Y hemos dicho, representemos todo eso en una proyección. Pero hasta aquí, para un momento, y si tienen alguna pregunta, este es buen momento para preguntar, yo para ponerme al día con los que posiblemente están llegando. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, entendido este asunto de alfa, delta en un plano, hemos dicho ahora vamos a dibujar aquello en una proyección estereográfica y de ahí hemos descrito una proyección estereográfica y hemos dicho esta es una esfera, en esa esfera hay un círculo primitivo y se nota dónde está el norte, el sur, el este y el oeste y los ángulos asociados. Y además están los círculos mayores y los círculos menores y hemos entendido qué es qué. Y hemos dicho, pueden haber proyecciones de ángulos iguales, de áreas iguales, pueden ser meridionales, pueden ser oblicuas, pueden ser polares, pero las que más vamos a usar en nuestro caso son las meridionales, en este caso la de Wolf o esta otra la de Schmidt. Y hemos aprendido cómo proyectar planos allí y hemos dicho es muy simple. Si tenemos una esfera y un plano, entonces hay un círculo mayor y la proyección va a involucrar que vamos a ver ese círculo o ese plano en cierta posición y esa es la traza ciclográfica. Entonces un plano va a verse así. Esa es la traza ciclográfica. Y para trazar eso necesitamos la falsilla. Entonces hemos dicho, es muy fácil. Deme un segundito. Ahí, antes de continuar, voy a admitir a alguien más. Perfecto. Y vuelvo acá. Y hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos a hacer la proyección de planos? Vamos a simplemente tener un papel transparente y usar la falsilla. En este caso está claro que es la falsilla de ángulos iguales. Y dependiendo del ángulo, hemos visto este ángulo delta beta, esta orientación de este plano, movemos adecuadamente y hallamos la proyección ciclográfica. Y lo mismo, pero con dirección de buzamiento, eso vamos a repetir en el video en qué consiste y corre ese video. Entonces, en cualquiera de las falsillas, ángulos iguales, áreas iguales, definimos cuál es alfa y beta. Si es alfa, tenemos nosotros que trazar esa dirección. En este caso son 60 grados de dirección de buzamiento, por lo tanto, esa es la normal con esa dirección. Y ponemos el plano en dirección norte-sur, como esa es la normal, el plano está en dirección norte-sur y ahí contamos el buzamiento y nos sirve la falsilla para trazar aquello. Y el polo, que del que todavía no hemos hablado, vamos a hablar hoy, pero bueno, lo hemos definido en el sentido de la normal, va a 90 grados. Perfecto, y ahí ha quedado nuestro plano, la traza ciclográfica del plano. Dicho eso, queda claro que hay que practicar, ¿no? Y obligados se han comprado su papel cebolla, les he subido las falsillas, las han impreso y han dibujado lo necesario. Entonces, en el problema 1, quizá tienen alguna pregunta, alguien ha levantado la mano, puede preguntar con toda confianza. Buenas tardes, ingeniero. Tenía una duda en la pregunta 1 con respecto al inciso E y al inciso F. El inciso E nos dice calcular la horizontal, ¿no? Y el inciso F, 80 grados, 90 grados. Eh, Creo que el F está ahí mal graficado Sí, o yo lo es he una buena manipulado. observación. Evidentemente, para responder a esa pregunta,
tenemos que recordar que los planos pueden expresarse en función del ángulo delta. Ahí salió todo mal, dame un segundo. En función del ángulo delta barra beta. Y un ejemplo de esto tiene que ver con un delta cualquiera, ¿no? Me invento 20 grados y beta 70. Y hemos dicho que ahí hay dos planos. Por lo tanto, deberíamos especificar ese 70 con qué va, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, si es delta 20, entonces es aproximadamente 20 ahí y otros 20 ahí. Entonces la línea queda definida en ese sentido. Y el 70 grados puede ir, y esa es la clave, hacia aquí o hacia aquí. Si es hacia la derecha, en este dibujo estamos hablando del este y del sudeste. Y si es hacia el otro lado, del noreste. Entonces vamos a imaginarnos que la inclinación sea sudeste. Tiene que tener eso para definir uno de las dos posibilidades. Entonces ahí viene la pregunta que acaban de hacer. Dicen, entiendo muy bien que eso se aplique a este plano, entiendo muy bien que también se aplique a ese y también a este. Son nomenclatura delta beta. Y entiendo por qué esta es nomenclatura alfa beta. En esencia esa es la pregunta. Pero aquí me dice 80-90, no tiene nada detrás. Y como no tiene nada detrás, pues inmediatamente asumo que esta es nomenclatura alfa beta. Y al encontrar alfa, busco alfa 80. Entonces digo del norte 90 aquí, 80. Pero es a la normal, por lo tanto el plano debería ir así. Pero el dibujo me da 80 y pone el plano ahí y dice, no, en el dibujo eso no es alfa, eso es delta. Y ahí aparece el plano en esas posiciones, ¿no? Y lo vamos a resaltar y manejarlo bien. Entonces le pondremos nuestra reglita con calma para resaltar el plano del que estamos hablando y no se pierda. Es ese de ahí y le decimos específicamente ese plano. Vamos a decir color rojo y grueso. Entonces es ese de ahí, ¿no? Entiendo que eso representa todos esta nomenclatura. Entonces veo que el ángulo 80 claramente es delta igual a 80. Y 90, por supuesto, cuando mido el buzamiento, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 va a representar una línea ahí. Y si fuera del otro lado, 90 hasta ahí. Entonces dice, ¿aquí hay un error o qué pasa? Bueno, el problema viene aquí por este 90 y el texto que estamos usando, ¿no? Al haber 90, no es ni hacia uno ni hacia el otro. Entonces aquí no se pone nada porque es 90. Entonces uno queda desubicado y dice, esto es delta o alfa, es otro plano si es delta o si es alfa. ¿No? Esa es la primera pregunta que hacen. Bueno, la respuesta es que nosotros en el examen no vamos a tener problema con aquello. Yo voy a cuidar bien de que cuando sea delta beta, sea el ángulo que hay aquí, tenga eso para que ustedes digan es delta y beta. Y si es que es alfa beta, no va a ir con nada de eso y va a ser alfa beta y punto. Y en la vida real no me preocupo porque he tomado mis datos y sé realmente cuál era el plano, ¿no? Entonces no hay problema en aquello, es solo un problema aquí del texto, cómo maneja eso. Entonces tomen para que coincida la respuesta delta. Eso es uno.
Y lo segundo es cómo uno piensa en el plano horizontal. Entonces dices, si estoy hablando del plano horizontal, realmente esta es la figura que tengo, sí, esta. Aquí es un plano que tiene una cierta inclinación, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el plano fuese horizontal? Entonces el plano horizontal no tiene ninguna inclinación. Entonces, cuando yo voy a ver este de acá, el plano horizontal es este del borde, está dibujado ahí. Ese de ahí es el plano horizontal. Por eso ahí dice horizontal. Esa es la idea de esto. Entonces ese es un plano con beta igual a 0. Es esta línea que representa lo que en esto se ha llamado el círculo primitivo. Ese es el horizontal, porque veo el beta 0. Esa es la idea ahí. Entonces, ¿responde eso a tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Inge, buenas tardes. Y el plano Buenas. vertical, ¿cuál sería en la esfera? El plano vertical, entonces uno mira aquí y dice, este plano aquí, vertical, tuviese que ser esto de acá, esta línea, y le ponemos aquí vertical en ese sentido. Esa es la primera idea. Por lo tanto, a este plano, el ángulo beta desde esta que sería la normal, el ángulo beta fuese 90 grados. Ese es un plano horizontal. Entonces, cuando yo voy a ver uno de esos planos aquí, entonces digo, ese plano se va a ver como esa línea y abajo 90 grados. Entonces, específicamente va a cortar la línea, la esfera directamente ahí, porque es 90 grados. Y si me paro ahí, entonces voy a ver solo la línea, porque a 90 grados veo esto que es real, que está ahí abajo, es esta misma línea. Entonces, un punto de abajo a 90 grados, cuando se proyecta sobre esa misma línea. Por lo tanto, 90 grados en estos planos representan solo una línea. Ahí está la línea. Y eso representa abusamiento 90 grados. Vertical. Gracias, Inge. Entonces el inciso B es alfa, beta, ¿verdad? Así saldría. Entonces, este es alfa beta. Ok, gracias, Inge. Bien. ¿Alguien más se levantó la mano? ¿Puede preguntar? Buenas tardes, ingeniero. Con respecto al inciso C, cuando yo lo grafiqué me salió al otro lado, porque lo que no le entiendo bien es cómo especifica 24 grados sur y no tiene este o oeste. Aquí dice, se tiene un plano que tiene 24 sur. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en cualquiera de estas líneas, eso es lo que siempre hago, no importa la orientación del plano, hago que haya una línea ahí. O sea, muevo mi plano, no importa cuál sea la orientación, para que lo tenga de norte a sur. Pongo así el plano. Esa es la clave. No importa la orientación. Y luego que lo tengo en ubicación norte-sur, yo decido si voy a utilizar los 24 grados de aquí, 10, 20, 24, o voy a usar los 24 de aquí, 10, 20, 24. Esas son las dos posibilidades una vez que tengo esa línea. Y ahí observo y digo, en este gráfico, yo noto que el sur está aquí y el norte está a este otro lado. Entonces, 24 sur va a significar usar este lado. Y cuando vuelva, pues realmente voy a volver a tal posición
en que realmente la normal de ese plano va a ir hacia el sur. Eso es lo que uno encuentra en 24 grados sur. Por Está eso, claro, ingeniero. ¿perdón? Está claro, gracias, ingeniero. Bien, ¿algo más? Bien. Luego han resuelto el problema 2. El problema 2 asociados con direcciones y ángulos de buzamiento aparentes. ¿Tienen alguna pregunta? Y aquí dice estratificación y uno entiende, pero no se olviden que debemos ver estos problemas, sobre todo para los que vienen después, como un plano. Listo. Y vamos a hacer cuestión de geometría, no de geología, sino de geometría. ¿Alguna pregunta sobre el problema 2? Inge, en mi caso me varía como un grado calculando para 190 y 120. ¿Puede variar como un grado, 2 grados? ¿O cuánto es lo máximo? Normalmente uno viene aquí y dice, al centro voy a pinchar, aquí voy a pinchar y le voy a poner una chincheta, es el término que usa este texto, un alfiler, un chinche, cualquier cosa. Y los que han hecho, y espero que todos saben, que no es tan fácil pinchar exactamente al centro. Ya uno pincha un poquito diferente. Entonces, solo ese hecho hace que si uno pone su plano y va a utilizar este de 20, le salga algo. Y si va a utilizar este otro lado, adecuadamente, ¿no? Si va a usar ese, ya porque este no está exactamente al centro, ya varía un poco. Entonces el rato que vaya a combinar con otras maneras y vaya a girar y después vaya a ver ciertos ángulos y distancias y quiera medir ese ángulo entre ese y ese o entre este y este después de mover la falsilla, ¿le va a salir ligeramente diferente? Sí. Y tiene muchísimo que ver con esto y por supuesto con cómo uno traza la línea, ¿no? O sea, miren, aquí he trazado la línea y al tratar de ir por ahí me he ido allá, entonces el rato que gire y lo veo en otra posición, estoy frito y tengo 2 grados más. La respuesta es, por supuesto que puede variar, pero mientras mejor uno haga el dibujo y sobre todo mientras más ponga al centro eso, varía menos, pero puede variar y es lógico. Y ahí no me pregunten cuánto puede variar, solo uno sabe si está bien o ha hecho otra cosa en relación a todo esto. ¿Queda clara la respuesta? Sí, Inge, gracias. ¿Algún detalle más? Bien. Luego está el problema 3, la misma idea, con otra pregunta. Dice estrato y uno dice, voy a trabajar con un plano y ciertos buzamientos y líneas. La clave es que uno después visualice dónde se ha medido eso, o sea, del centro hasta aquí, que son 67 grados, y dónde uno ha medido los 50 y listo, ya está todo, ¿no? ¿Preguntas sobre el problema 3? Inge, acá 220, 70 sur. Para ser más específicos, no sería sureste, porque Puede ser. acá sí me salió el ejercicio, pero no volví a medir de este a oeste, sino directamente a los 220 medí estos 70 grados y ahí me salió. Sí. No, evidentemente cuando uno ve este plano, 220 aquí y dice la normal está aquí y con esa normal, y es lo que uno entiende después de hacer el ejercicio, sé cómo medir estos 70, quedo tranquilo y realmente me dice este plano termina siendo en cuanto a alfa
130 y en cuanto a beta 70. Clarísimo. Pero este mismo plano termina siendo 40 o incluso 220. Es lo mismo, ¿no? Es la misma línea aquí, 40 o 220. Y ya tengo esto. Y adicionalmente tengo que dar esto y la inclinación. ¿Y hacia dónde es la inclinación? Uno mira esta inclinación, es hacia el sureste y listo. Y si alguien dice, no, es la inclinación hacia el sur, es el mismo plano. Y si alguien dice hacia el este, es el mismo plano. Y si dice sureste, es el mismo plano. Pero no puede decir ni norte, ni oeste, ni noroeste, que es el otro plano. ¿Esa era la pregunta? Sí, Inge, pero estos 70 grados, así como está el ejercicio, me salió sin mover mi plano y medir de este a oeste. Directamente, con mis 220 al norte, pude sacar estos 70 grados. Ok, en ese sentido, la pregunta era otra que no la entendí bien, entonces tengo que volver a esta figura y aquí decir lo siguiente. Si yo tengo un plano y ese plano es cualquiera, ¿no? Y digo 10, 20, 70 aquí y ese plano es ese. Y está definido ese plano. Y en este ejercicio, si mal no recuerdo, había puntos para encontrar el plano. Bueno, aquí la clave es esta. Solo conozco cuál es el buzamiento si es que en este plano, que tiene que ver con el este y el oeste y mi plano en el norte-sur, ese ángulo es 70 grados. Ese es el buzamiento. Ahora, si uno agarra y resulta que pone el plano de otra posición y lo pone aquí, y uno ve y dice aquí hay 20 grados, entonces eso van a ser 20 grados aquí, y uno cuenta aquí 70, puede ser. Y uno se da cuenta que ese 70 de varias maneras o al otro lado o hacia abajo, puede ser. Pero el concepto, y ahí hay que tener cuidado, entiendo que haya salido como sea, pero el concepto es los 70 grados son estos de buzamiento. No sé si ahora entendió la pregunta. Está bien, Inge, voy a revisar. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Bien, estamos listos. ¿Qué queremos ver? Ah, no, todavía voy a decir, para el resto de los problemas, ¿alguna pregunta? Ingeniero, tengo una pregunta con respecto a la teoría que implica el problema 6. Adelante. No entiendo cómo Bueno, en sí la teoría de la misma pregunta. ¿Por qué 90 y 270? ¿O por qué el buzamiento aparente máximo es cuando el buzamiento real está hacia el norte? En general, la idea de estas cosas es la siguiente. Voy a volver a esta que debería haber puesto más atrás. Entonces, a esta porción. Entonces voy a imaginarme que este es un plano y es cualquiera, ¿no? Igual que el que tenemos ahí. Y ahí digo, el buzamiento real, definición, tomo la normal, y si este es el norte, la normal es el este, y ahí tengo el ángulo. ¿Cómo debo interpretar eso? En una esfera, que tengo yo mi esfera, tengo la horizontal y tengo un cierto plano. Entonces ahí claramente hay un buzamiento real de la perpendicular
Y con respecto a la proyección, este punto se proyecta ahí, entonces el ángulo se entiende que aparece ahí, es el mismo buzamiento. Pero la idea es que dibujo mi plano con la normal ahí. Ese es el plano. Ahora me dice, ¿qué otras posibilidades tengo yo? Yo puedo ver ese mismo plano en campo en ciertos otros lugares, por ejemplo, ahí. Y ahí digo, este punto tiene una cierta orientación. ¿Cuál es la orientación de este punto? Dibujemos bien de un punto que lo veo en campo. Entonces voy a ahora poner mi reglita y ver con respecto a ese punto la orientación. A ver, entonces tengo que poner en el centro con respecto a ese punto. Parece que ahí está bien. Si varía un poquito no hay mayor problema. Entonces he aprendido, sobre todo al hacer los ejercicios. ¿Se han fijado? Si no, no funciona, ¿no? Entonces que del norte, digo del centro, paso una línea y tengo ahí una orientación. Y noto que este otro punto de ese mismo plano, son todos los ejercicios de buzamiento aparente con respecto a este, tengo yo una orientación. Y veo, la orientación es de 0 hasta 140, 2, 4, 6, 8, 48.5, no me complico mucho la vida. Digo, la orientación de este otro punto es 148 grados y pongo esa línea. Ahora, si yo en esta nueva línea quisiera ver el ángulo que hay entre la horizontal esto y este punto, tengo que girar, vamos a decir, hasta llegar aquí, ¿no? Tengo que girar estos 58 grados y este punto termina aquí, estoy girando, y este punto termina ahí. Entonces yo ahora mido el ángulo y digo el ángulo que hay de inclinación entre este y este punto ha sido girando ahí, y lo que decía hace rato, solo aquí mido inclinaciones, buzamientos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y me invento 65. Entonces, ¿cuál sería el ángulo aquí? 65 grados. Y digo, claro, en estas situaciones siempre el máximo va a ser 70. Y cualquier otro que yo haga a lo largo de ese plano va a ser menor. Entonces el buzamiento, por definición de lo que es buzamiento real, es 70. Y cualquier otro que sea buzamiento aparente va a ser menor, por lo que acabo de ver. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era. Gracias. Ok, y ese era el problema 6. ¿Algún otro detalle? Inge, solo para entender un poco la teoría del problema 4, teníamos que encontrar el buzamiento real del plano axial. Y claro, del norte hacia el oeste hay 20 grados, justamente por eso empieza a... Bueno, mi pregunta es que son esos 20 grados los que tenemos que recorrer para encontrar el buzamiento real del plano axial, ¿verdad? Es decir, está a 70 grados acá y claro, tiene 23. Hay que ver de la siguiente manera el buzamiento real. Uno dice, yo tengo claramente este punto definido y este punto definido 160, ¿no? Y le pasaremos adecuadamente nuestra línea. Entonces, nuestra línea en ese caso representa más o menos eso de ahí. Entonces no me preocupo, sino entre exactamente. Lo bueno es que han ustedes practicado y visualizan eso. Y ahora digo, ahora debo pasar la normal de ese plano.
Entonces digo, para pasar la normal de ese plano, estoy ahí aproximadamente, no me fijo los números y pasa por ese valor. Entonces digo, la normal la voy a dibujar como normal y la voy a dibujar para que después la distinga como una línea. Ya se movió un poco. Deme un segundo. Y la voy a dibujar de esa manera. Y esa es la normal de ese plano. Ahora viene el asunto. Entonces, si conozco el plano y ese es el plano y con el buzamiento aparente yo tengo este punto y yo tengo ya esa línea, entonces la normal está asociada con esta otra línea. Entonces, ¿dónde voy a yo medir ese ángulo? Tengo que girar este punto 70 y que llegue aquí. Y eso de 70 a 90 son 20 grados. Y ahora esa normal va a quedar en este plano. Y este punto va a quedar por algún lado ahí. Entonces aquí mido cuánto es ese ángulo de buzamiento y ese me va a salir 23. Y equivale a esos 23. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, muchas gracias, Inge. Muy bien. Hecho. Entonces estamos listos. ¿O quizá algo más? Acá, Inge, en el 5, solo tenemos que unir estos dos puntos con un círculo mayor. He unido los dos puntos y claro, no me sale exactamente como el resultado, pero es la misma distancia que conserva, referente al norte, al oeste y al sur, este. Es decir, los círculos mayores son como conservativos en realidad, ¿no? Por más que no dibujemos tan bien nuestro círculo, es la misma distancia, se podría decir. En general la idea, no sé si he entendido bien la duda, pero evidentemente es que estos ejercicios dicen, usted conoce este punto y este punto. Y como conoce dos puntos, ahora gire para que pertenezcan a un círculo mayor. Entonces, al girar para que pertenezcan a un círculo mayor, uno llega a la misma posición de siempre norte-sur y solo ahí puede trazar. Entonces, traza esta línea cuando ha girado para que esté en norte-sur y ya tiene el plano. Y una vez que tiene el plano, pues tiene definido ese punto y de ahí dice, o quiero alfa o delta, aquí se nota que es delta, entonces delta está asociado con o este ángulo o el ángulo que vaya de ahí hasta aquí, ¿no? Es lo mismo. En este caso dice, bueno, entiendo que hay 12 grados, entonces cuento 12 hasta aquí y ese era delta. Pero también da lo mismo ir hasta aquí y ese es 168. Del norte hacia el este, 168. O del norte hacia el oeste, 12 y representa esa línea porque yo conocí estos dos puntos y un círculo mayor que pasa por esos dos puntos. Y si haya variado un poquito estos ángulos, evidentemente, puede por lo que hemos explicado. Pero si uno hace bien, le sale lo mismo. Y si tiene eso, dice cuál es el buzamiento, la perpendicular, y esa perpendicular que vale ese es 30. ¿Y respondió a la duda? Sí, Inge, gracias. Y por último, en el problema 6, como ya explicó, es el mayor. Acá, el del buzamiento de 40 grados. Respecto al norte, nos dice el ejercicio, básicamente. Pero también podría ser respecto al otro polo, al sur. Vamos a decir que evidentemente cuando uno tiene ese plano
y tiene un delta 90 grados, entonces siempre puede ser 40 hacia un lado o 40 hacia el otro. Pero en esa posición, como esta ya es la perpendicular, ese es el máximo. Cualquier otra cosa que yo mida ahí o hacia el sur, siempre va a ser menor, por lo que explicó hace rato. Gracias, Inge. Bien. Entonces, ha quedado muy claro por qué este docente exige que trabajen de clase a clase. Y esa es la idea. Entonces ha quedado comprendido. Muy bien. Eso nos va a servir inmediatamente para otras cosas. No es que uno estudia para el examen, averigua qué toma, qué no. Uno aprende y sirve para lo que viene. Entonces, sumerjámonos en lo que viene, líneas. Proyección estereográfica de líneas. Y aquí otra vez vemos nuestro cubo, no nuestra esfera, y ahí vemos nuestro norte y decimos, hay una línea. Aquí está la línea. Esa es una línea. Y por supuesto yo puedo trazar por esa línea un plano vertical. Aquí está el plano vertical. Entonces, el plano vertical que pasa por la línea, entonces me da esa línea, que es como la proyección de la línea en la horizontal. Y del norte a esa línea hay un ángulo delta, y ese se llama ángulo de dirección, del norte a esa línea. Y por supuesto, de esa línea que es horizontal, con intersección del plano vertical, hay un valor, otro ángulo I, y ese se llama el ángulo de inmersión. Perfecto, entonces aquí sí que me equivoco con el beta. Entonces simplemente ahí vamos a poner el I y continuamos la carrera y decimos consecuencia, una línea se expresa con el ángulo delta y el ángulo de inmersión I, delta I. Y aquí veo del norte, aquí a ojo hay unos 80 grados, eso es delta, y de aquí a aquí a ojo eso es unos 40 grados. Entonces, primera idea de líneas representa un delta y un I, el ángulo de dirección y el ángulo de inmersión. Caso 2, tengo la misma línea y esta línea está en otro plano, no uno vertical. Ahí lo que hace rato igual veíamos, no está esta misma línea, está en el vertical, pero también está en este otro que veo en campo. Y digo, este otro que veo en campo llega aquí. Y de mi línea aparece un ángulo que lo llamo ángulo de cabeceo de la línea a este otro plano. Entonces digo ángulo de cabeceo y digo, esta línea también puedo expresar y decir, tiene un ángulo de cabeceo C y además pertenece a este otro plano donde me dio el ángulo de cabeceo. Y puedo decir, ese ángulo es cualquiera. Digo, el ángulo de cabeceo me invento, pero en realidad mido 70 grados. ¿Y en qué plano? En el plano delta beta, 70, 80 sudeste. Entonces entra toda la nomenclatura de un plano, puede ser alfa, beta, pero además el cabeceo. Repito, una línea puede medirse con un ángulo delta I o puede medirse con un ángulo C y dónde está el plano. Entonces, veamos detalles. Entonces, otra vez aparece una línea y esa línea toca la esfera y se proyecta con el cenit y ahí aparece un punto. Por lo tanto, una línea en proyección estereográfica se ve como un punto. Y digo, aquí están. Una línea vertical aparece en el centro, ¿no? Una línea vertical aparece en el centro. Una línea inclinada aparece en cualquier lado y digo, aparece el ángulo delta del norte hacia el este 60 y además el I 40 grados. Perfecto. Como yo ya he practicado, yo ya al segundo veo cómo medir eso. Y además está la horizontal. La horizontal es una línea
que tiene cualquier dirección, pero con ángulo de buzamiento 0. Entonces, ángulo de buzamiento 0, delta de inmersión 0, y además con una relación delta 90, 180, 270, 315. Esas son las líneas. Entonces, al dibujar es muy fácil. Si yo quiero dibujar la línea delta, y ahí copié sin pensar, pero aquí anoto bien qué es esto. Deme un segundo. ¿Y por qué estoy con eso? Pero si yo deseo decir delta e inmersión 40, delta 60, entonces hago lo mismo de siempre. Giro mi falsilla, veo dónde es el ángulo 60, giro para que pueda utilizar lo que tengo aquí. Aquí como la inclinación de la línea es esa, entonces no necesito poner en este sentido, necesito poner en ese sentido. Entonces giro 60 y luego voy los 40 de inclinación y vuelvo. Otra vez, aquí digo, tengo delta 60, entonces marco 60. Y luego quiero usar la falsilla. Entonces, ¿dónde voy a usar la falsilla? En este sentido. Entonces, porque ahí está la inmersión. Entonces, hago que esta flecha llegue aquí. Entonces, hago que esa flecha llegue ahí. Y ahora ya puedo usar la falsilla. Entonces, 10, 20, 30, 40. Y vuelvo y retorno. Y ahí está la línea, el punto que tiene delta 60 y 40. Veamos lo mismo una vez más antes de que hagan preguntas aquí en el video. 140, 40 ahora. Delta 140. Entonces, del norte busco la dirección 140. Entonces, es muy clara la línea verde hasta 140. Esa es la dirección 140. Ahora, en esa dirección quiero una inmersión dada. Entonces, por eso esa línea la llevo a 90 y ahí la inclinación 40 grados. Y ahí está la línea. Vuelvo todo a su posición original y he determinado nuestra línea. Ese es el proceso. Y la línea es un punto, ¿no? Ahí veo el punto. Excelente. Esa primera parte. Entonces, veremos esto más. Y lo mismo que he dicho antes de que hagan las preguntas, ahora con relación a el ángulo de cabeceo. Entonces miro y yo digo, aquí tengo una falla, o sea, una discontinuidad, una falla, y le he identificado, tiene esa orientación. Como yo he hecho ejercicios, me ha quedado muy clara esa línea, esa proyección ciclográfica, ya sé de memoria cómo hacerla. Y aquí digo, en ese plano yo veo que hay una línea, los geólogos le dicen estría. Y esta línea está ubicada a 45 grados de la horizontal. Aquí está la horizontal. El sudoeste y de la horizontal 45 grados. Interesante. Entonces esa es otra manera de expresar aquello. Veo más y digo, aquí hay lo mismo. Aquí hay otros dos planos cualquiera. Y hay una línea L en este plano y hay una L' en este otro plano. Entonces, yo digo, esta línea puede decirse que del centro por el punto aquí tiene una dirección 252 y tiene una inclinación que aprendió a medir de la anterior clase ahora de 18 grados. Eso es delta I. Y esta otra línea también tiene un delta 144 y un I 38. Pero esta línea puede expresarse, la misma línea, puedo yo decir de aquí, de la horizontal ahí, desde el sudoeste
Por el plano hay 36 grados. Del suroeste, 36. Podría yo decir, desde el noreste hay el complemento. Complemento que se llama, 180 menos 36, también podría decir. Por eso aclaro que del sudoeste hay 36. Y esta otra línea del sudeste, de la horizontal a la línea hay 40 grados. Entonces ese es el cabeceo. Y si además digo el plano, entonces es la misma línea. Esa es la idea, esas son las dos formas. Veré cómo dibujar y después pueden hacer sus preguntas cuando estoy hablando de cabeceo, ¿no? Entonces este es otro autor comparado con los que hemos visto antes. Este autor aparece además. Ahí está. Primero el plano, como ya conocemos. Desde el sudeste, 118 sobre esa línea. Norte-sur el plano, no se olviden. Perfecto, entonces eso nos ha mostrado cómo se dibuja esto que está acá. Entonces era un plano cualquiera y en ese plano un ángulo desde algún valor. Entonces ahí aparece ese. Ahora, ¿cómo se ha medido este valor? Se ha trasladado este plano a la posición norte-sur y el plano, por decir, voy a hacer un dibujo muy relativo, ese plano ha terminado, por decir, ese es el mismo plano trasladado norte-sur y ahí estaba la línea, había 36 grados, entonces uno tiene círculos menores. Voy a decir que sean así. 10, 20, 30, aquí 40, 36 ahí. Entonces, esa es la manera en la que uno lee este ángulo de 36, cuando pone el plano en norte-sur y utiliza los círculos menores. Por supuesto, uno quiere practicar, y ahí aparece el problema 1, que dice proyecte estas cosas, responde a estas preguntas, y otra vez en el problema 2 dice dibuje esas líneas, una perpendicular, lo que sea, y estas otras líneas con la misma idea.
Esa es la idea. Entonces ahí aparecen el problema 1, 2, 3 y 4 de líneas. Para explotar lo que representa, incluso hay planos, pero para representar delta E y cómo se dibujaría una línea vertical. Y después la idea de representar estos planos adicionalmente con ángulos de cabeceos, ¿no? Eso es todo. No es nada difícil. Entonces, no se olviden. Entonces, en el sector líneas, problema 1, 2, 3 y 4. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con relación a las líneas? Podemos dejar en esta gráfica para que hagan sus preguntas. Bien. Sigamos con las líneas. No se olviden sus ejercicios. Ahora dice lo siguiente. Mire, tenemos dos planos. Este de acá y este de acá, y se intersectan en una línea. Y la línea es muy clara, la línea de intersección. Entonces, ¿podemos nosotros dar la orientación de la intersección? Sí, es lo que acabamos de hacer. Si conocemos ese punto, podríamos nosotros dar la dirección. Si es que pasamos una línea por ahí y vemos el ángulo, es delta. Y adicionalmente, si llevamos esto al este-oeste, tenemos la inmersión. Pero además podríamos medir el ángulo a lo largo del plano y ese es el cabeceo. Y podría medirse de aquí, aquí, aquí o aquí y señalamos adecuadamente. Bien, entonces intersección de planos es muy fácil, es una línea. Por eso, a continuación dice, utilice lo mismo de siempre, solo que acuérdese que esa es la intersección de planos entre esos que están ahí. Otra vez una proyección, otra vez los planos. Y dice, ¿dónde está la intersección? Trazar la línea que me va a dar la orientación. ¿Y cuál es la orientación? En este caso de esos dos planos, voy midiendo, voy sumando. Y veo exactamente sale 201.34 o la precisión que uno pueda tener en su dibujo. Y ahora esa línea a la horizontal, ahora puede ser a una u otra horizontal, después dice 20 grados, 20.87. Ahí está, ya está definida la orientación de nuestra línea, de la intersección. ¿Desean preguntar algo con relación a intersección de planos? Claro. Y ahí viene un otro problema. El problema 5 igual asociado con intersección de planos. Hay un plano, otro plano, la intersección y hacer los cálculos necesarios. No se olviden problema 5 de líneas. Y el problema 6 de líneas igual asociado con dos planos, un punto Q y dos puntos y adicionalmente lo que viene con el cabeceo, todo lo necesario a leer, se van a dar cuenta. Bien, y el problema 7 dice, ahora se han tomado varias líneas y pregunta, ¿cuáles están en un plano? Entonces uno ve que el 8, el 5 y el 6 no están en el plano. Ayuda a hacer todos estos problemas. Y el 8 lo mismo, ¿no? Tener algunos puntos, entonces define el resto. Pero cuando uno ha entendido qué son estos puntos, líneas y los planos, está listo. Bien, entonces llegamos ahí ahora a ver el ángulo entre las líneas. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que aquí hay, como ejemplo, una
línea y aquí hay otra línea. Pregunta, ¿qué ángulo hay entre estas dos líneas? Bien, veamos el video. ¿Cuál es el proceso? Es muy simple. Las dos líneas están ahí. Entonces hay que girar para que entren en un círculo mayor. Se mueve la falsilla y a esas están en un círculo mayor. Ahora, ¿qué círculos menores le corresponden a esos? Hay que ver el ángulo. Ahí está el ángulo entre esos círculos menores. En este caso, 63.78. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre esas dos líneas? 63.78. Listo, así se mide ángulo entre líneas. ¿Desean hacer alguna pregunta? Inge, entonces es recomendable la de ángulos iguales en este caso para los No, problemas. es ¿O es idéntico. indiferente? Ah, es indiferente. Es indiferente. La clave es que el ángulo que exista aquí y aquí, ese ángulo es el ángulo entre esa línea y cuando yo utilice ángulos iguales, porque aquí me fijo es áreas iguales, me va a dar exactamente el mismo ángulo acá. La clave es cómo uno termina viendo lo que se proyecta. Y no va a ser exactamente esos puntos de esa misma separación porque al ser otra falsilla, uno ve otras cosas y en puntos no va a haber mucha diferencia, pero están localizados. Si uno sobrepone es otra cosa, pero el ángulo es el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí hay un problema más y dice, mire, usted tiene la línea 1, la línea 2, por favor, ¿cuál es el ángulo entre ambos? Por supuesto, uno ve y dice, ya está hecho, pero tiene que hacer la falsilla, ¿no? Eso queda muy claro y medir y funciona todo bien. Eso, entonces ahora la aplicación. No se olviden 9 problemas para la siguiente clase. Bien, a la aplicación. Tenemos nosotros otra vez el plano. Aquí está el plano. Y hay una normal del plano. Y de esa normal hay una proyección y ese es el polo del plano. Queda muy claro. ¿Cómo se representaría? La proyección del plano es esa, la traza ciclográfica. Y como esta es la normal es una línea, es un punto. Y tiene que estar a 90 grados de ese punto, porque hay 90 grados, entonces 90 grados. Y esa línea se llama polo. Pregunta, ¿ahora yo puedo no dibujar esta línea y decir que esta línea es un plano? La respuesta es sí. Si esa línea se llama polo, entonces el plano cambia. Y en lugar de dibujar eso, dibujo un punto. Por eso dice proyección polar de un plano. Entonces, si solo dibujo el punto, es un plano. Entonces, hay muchos puntos. A veces se representan líneas y a veces representan planos. La clave es si yo digo, ¿esa es una línea o es un polo? Entonces, entiendo qué es qué. Pero qué interesante, el plano puede representarse por un punto por esta razón. Pero no me olvido, estoy dibujando el polo. Entonces ahí es fácil, me dice, muy simple, igual que siempre. Si uno tiene cierta condición y dice, esta es la condición, ese es el plano. Si ese es el plano norte-sur, la perpendicular tiene esta dirección. Y ahora digo, ¿cuál es el buzamiento de este plano? 30 grados, porque ese plano está ubicado en norte-sur, 30 grados.
De este punto, ubicado en la perpendicular, en la normal, todo lo que hemos visto y repetido hoy día, tienen que haber 90 grados al polo. Por lo tanto, del polo a ese punto tiene que haber los mismos 30 que habían aquí para que funcione bien. Entonces, ahí si yo tengo 30, aquí hay 30 y ahí está el polo. Y luego puedo girar lo que sea, pensando en esto mismo con relación a cualquier orientación, ¿no? Eso es la clave. Que es lo mismo de aquí, ¿no? De ese punto ahí, 90 es lo mismo que se quiere decir acá. Perfecto. Veamos cómo se dibuja un polo. Entonces está muy claro, pero igual ahí el video. Proyección estereográfica. Dada la orientación de un plano con rumbo norte 30 grados este y buzamiento 40 grados este, trazar su representación ciclográfica, círculo máximo, en una proyección estereográfica. Uno. Colocar la hoja de papel transparente. 2. Calcar el círculo primitivo y colocar el punto norte de la red de Wolf. 3. Contar 30 grados a la derecha desde el norte y marcar el punto sobre la primitiva. 4. Trazar la línea de rumbo. 5. Girar el transparente hasta que la marca de la dirección del plano esté exactamente en el punto norte, o sea, girar a la izquierda 30 grados. 6. Contar 40 grados desde la derecha hacia adentro. 7. Trazar el arco del círculo máximo. 8. Para localizar el polo, este siempre se encuentra a 90 grados del círculo máximo. Por lo tanto, se cuenta 90 grados de derecha a izquierda y se marca el polo. 9. Colocar el papel transparente a su posición inicial. 10. Finalmente se retira la fascilla de Wolf para observar el trabajo realizado. Perfecto. Entonces nos ha quedado muy claro cómo funciona. Lo último, en los últimos 2 minutos. Entonces, volvemos a campo. Y en campo estamos midiendo las orientaciones. Y medimos muchas orientaciones, porque hay un montón. Si uno mira acá, dice, si solo la estratificación es esa y mido allí,
tiene un ángulo diferente a cuando mido aquí o aquí. Entonces hay que medir varias. Y la clave. De todas esas, marco los polos. Ya he aprendido que esos son planos. Entonces hay polos que van a caer cerca unos, otros y un montón. Entonces normalmente uno dice voy a hacer un cierto análisis. Y ahí vamos a dejar el análisis para un programa. Hay formas, hay cierto detalle en el texto que tienen, pero vamos a dejar que el análisis de cuáles son los planos y todo cual puede considerarse el valor medio, vamos a dejar a un programa y en ese programa nos dice, mire, esta es una orientación, esta de acá es otra y así sucesivamente. Entonces uno mete de todo lo que le corresponda, mete un montón de buzamientos, dirección de buzamientos para la junta 1 y dice finalmente todos esos caen alrededor y el programa me ha avisado cuál puede ser la dirección de buzamiento y el buzamiento principal. Así funciona, después de hacer varios otros. Entonces nosotros no nos preocupamos, decimos ustedes van a poder usar cualquiera de esos programas a futuro. Entre tanto, si meto varios datos, hay uno representativo para cada caso. De esa manera, nosotros podemos dar la orientación por medida directa con brújula de geólogo. Esa es la idea. No se olviden 9 ejercicios para la siguiente clase. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tenemos la siguiente clase? ¿Qué dice nuestro cronograma? ¿Quién me ayuda? Pregunta 1, primer parcial. Bien, entonces definamos eso, ¿cómo vamos a hacer? El día de hoy ya tenemos la lista final. Me he pasado varios minutos en todos los cursos que tengo en actualizar de acuerdo a lo que ha subido al WebSys, entonces es oficial, ¿no? Entonces podemos dar examen. ¿Cuál es el tema? El capítulo 1, geología, y el capítulo 2, mecánica de rocas. Ese es el tema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la modalidad? Virtual. Modalidad virtual. Entonces he elegido, al menos por ahora, no vernos presencialmente, es virtual. Por lo tanto, ¿qué hace uno para llegar al examen? Eso sí, no he tenido tiempo, pero entre esta noche máxima a primera hora de mañana sube un registro, un formulario. Ahí anotan su nombre y van leyendo con mucha calma. Y dice, primer punto, después de anotar su nombre, su código SIS, esas cosas, requisitos. Y preguntas para que vean si cumplen los requisitos de asistencia y tareas. Y uno dice, a ver, en tareas tenía que hacer para los capítulos 1 y 2 tales ejercicios. Los he hecho, los he entregado. Entonces marco, entregado el otro. Ah, qué bien, estoy bien. En asistencia, me ha subido mi planilla de asistencia y me va a decir, ¿ha asistido a tales clases? ¿Ha asistido más del tantos por ciento, que es la regla? Y marco y digo, excelente, he cumplido los requisitos. Entonces después paso a la otra sección en que me dice compromisos y leo los compromisos y los acepto o no, depende de ustedes, pero si no los aceptan no da examen. De en general ser honestos y mostrar su imagen adecuadamente. Y después de eso, pues piden y se registran. Ese es el proceso normal. ¿Qué puede variar? Si alguien dice, uy, yo realmente no he hecho los ejercicios, qué pena, ya sabía que tenía que hacerlos, pero no los he hecho, no los he presentado, o los he presentado a mitad y yo creo que el docente no va a revisar, bueno, considere que no los ha hecho y anote, no cumplo los requisitos. Y si no cumple los requisitos, entonces hay que simplemente hacer y cumplir para el siguiente examen. Paso 1.
Y uno dice, ¿me perdió algunos puntos? Sí, por no hacer la tarea o por no venir. Entonces no se olviden de eso. El formulario los va a ayudar a ver si cumplen o no los requisitos. ¿Qué pasa con alguien que no cumpla los requisitos ahora? Pues si quiere dar el final, tiene que cumplir los requisitos y yo les voy a poner. Si todavía no ha hecho la tarea, va a poder entregar la tarea. Todavía no pensó en eso, en 1 o 2 semanas. Y ya va a poder entrar al final, por ejemplo. O si se necesita esa tarea para los siguientes exámenes. Pero a este que no cumple los requisitos, no. 2. ¿Qué pasa con los que acaban de llegar? Que creo son 4, ¿no? 4 invitados. Bueno, esos 4 les voy a poner ahí y acabo de llegar. Entonces dicen, sí, acabo de llegar. Entonces tengo que cumplir con las tareas, pero ya han pasado. Entonces es un derecho que tienen de llegar a esta época, ¿no? Eso se llama abrir el sistema. Entonces les voy a dar 1 o 2 semanas para que hagan todas las tareas y voy a abrir una nueva tarea a los que acaban de llegar, ¿no? Y como les decía, a los que no han entregado todavía, para futuro. Entonces ahí van a poder subir su tarea y pueden dar este examen. Los que han llegado ahora, que son 4, están con nombre y apellido. Entonces pueden dar su examen el jueves y tienen que entregar su tarea para que sea válido en 1 o 2 semanas, lo que todo el mundo ha entregado. Pero esa es la única excepción, dar el examen antes de entregar la tarea. Con eso dicho, ya con la mayoría ya da exámenes, entonces por favor sean cuidadosos en leer sus compromisos y cuidarlos, ¿no? Eso es muy importante y cumplirlos. Bien, entonces pueden hacer preguntas. Ingeniero, Y una podría pregunta. pasarnos, Yo me he inscrito la primerita, no me he inscrito primero, segunda vez me he inscrito y 5 clases no he pasado. Y yo puedo dar mi examen, presentar toda mi tarea, todo. Solamente las primeras 5 clases no he asistido a su clase. Voy a poner tu caso porque ha habido 3 inscripciones, ¿no? El 3, el no sé cuándo más, 20 inscripciones. Voy a poner en el formulario todos los casos. ¿Algo más? los formularios de examen podría pasarnos nomás ya para practicar, por favor. Sí, perdón. El tiempo queda corto. Les debo, dentro de lo que les debo los formularios, esta misma noche. Y si al acabar la clase y esta noche ya no da el cuerpo ni la mente, mañana temprano máximo. 1000 perdones por el retraso. El tiempo de duración del examen, ¿cuánto va a ser, ingeniero? Depende de la pregunta que haga. Todavía no la he hecho. Lo voy a hacer el miércoles. Pero dentro del horario de clases. Ingeniero, ¿en este examen va a entrar descripción de macizos rocosos? No, este primer examen es solo el capítulo 1 y el capítulo 2, geología y mecánica de rocas. Todavía no descripción de macizos rocosos. Eso se añade para el siguiente. Está bien, gracias. Buenas noches, ingeniero. Una consulta sobre las asistencias. Yo soy uno de los nuevos que recién me he inscrito y hoy día recién me invitó al grupo de Classroom y a lo que vi en Classroom ya tenían asistencia también. Sí, eres tú ese caso especial de los 4 que van a seguir y responder sí o no en las preguntas y porque es un derecho que tienen como estudiantes, quien se escriba ahora da el examen y tiene un tiempo para entregar la tarea y ya con respecto a la asistencia queda claro que no se la considera en estos casos, ¿no? Gracias, ingeniero. Solo a futuro, ¿no? A futuro no se olviden de no faltar porque es necesario asistir. Pero quien se inscribió ahora, para mí es ahora, bueno, pues esas son las reglas, ¿no?
¿Qué más? Bien, entonces ahí estamos tranquilos. Los veo. Escucho, Inge, escucho. para el macizo rocoso, ¿no? ¿Es diferente usar la falsilla de Wolf o la de Smith en todos los ejercicios o hay alguna recomendación? No, es indiferente, totalmente indiferente. La que ustedes utilicen está bien. Si quieren combinar entre uno y otro para entender que es lo mismo, mejor todavía. Pero es indistinto. Gracias, Inge. Bien, Ingeniero, buenas noches. Una consulta. adelante. Hemos presentado las tareas solo hasta el ejercicio 2.10 cuando subió aquella vez para entregar, pero Es lo faltan único dos que he más pedido, ejercicios. sí, correcto. Faltó un hito y ya me olvidó de ese, pero igual lo han hecho, está bien para aprender. Ya, gracias, ingeniero. Bien, estamos listos. Tengan muy buena semana. Estén pendientes de todo esta noche para complementar y estar listos. Y los veo el jueves.